Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y en especial de su directora general, la doctora Jimena Pinto Lafuente. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública, la segunda del mes de junio. En esta oportunidad abordaremos una interesante temática que sin duda aportará mucho en el saber de cada uno de ustedes. La conferencia que hoy nos convoca lleva como título Educación, Inteligencia Artificial y Derechos. ¿Qué deben saber los ciudadanos del futuro? Y tiene como objetivo analizar el impacto de la inteligencia artificial en la educación y en el ejercicio de los derechos fundamentales, con el fin de identificar los conocimientos y competencias que deberán tener los ciudadanos del futuro. Esta conferencia asimismo abordará temas clave como el uso ético de la inteligencia artificial, la alfabetización digital, la protección de datos personales, el acceso equitativo a la tecnología y el desarrollo de una ciudadanía crítica y participativa en contextos digitales. Para guiarnos en esta importante reflexión, contamos con la participación del doctor Pavel Flores, a quien agradecemos mucho el haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación y de quien resumiré brevemente su hoja de vida. El doctor Pavel Flores es abogado colegiado y magíster en educación por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Derecho de Consumo y Economía por la Universidad Castilla de la Mancha, en España. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Administrativo y Protección al Consumidor. Es además miembro del Centro de Estudios de Derecho Administrativo, abogado de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano, autor de diversos libros y revistas académicas, docente en las universidades de San Martín de Porres y Privada del Norte. Deseo recordarles en esta parte, estimados participantes, que para acceder a la respectiva certificación, la permanencia debe de ser de por lo menos el 90% del tiempo que dure la presente sesión. Sin más preámbulo entonces, los invito a prestar especial atención a esta conferencia que sin duda será de gran utilidad para todos los que tenemos el compromiso de contribuir a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Doctor Flores, lo dejo con el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes y bienvenido a los miércoles de gestión pública. Gracias, Jimmy. Gracias en principio por la invitación que tuviste a bien realizarme y obviamente al centro de estudios y el personal y el equipo a cargo que se tiene para llevar a cabo estas conferencias, estas capacitaciones que sin duda alguna vienen muy bien a todos nuestros ciudadanos, a todas las personas que siempre están pendientes de aprender algo más en el ejercicio de su actividad académica, en el ejercicio de su actividad profesional, en el ejercicio de su actividad laboral y, cómo no decirlo también, en el ejercicio de su ciudadanía, ¿no? Entonces, resulta sumamente importante llevar a cabo este tipo de capacitaciones. Yo voy a compartir mi pantalla aquí porque había preparado unas breves láminas eh, que voy a compartir ahora mismo para comenzar con la conferencia, ¿no? Muy bien, entonces el título que me propusieron fue pues Educación, Inteligencia Artificial y Derechos. ¿Qué deben saber los ciudadanos del futuro? Entonces, hay varias vertientes que de alguna otra manera representan un desafío, el poder interconectarlas o en poder hablar de cada una de ellas sin que se pierda la conexión que tienen, ¿no? Por supuesto que vamos a dialogar, vamos a exponer algunos alcances que sin duda alguna van a ser, pues, materia de discusión aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos por aquí. Un breve contexto. Ahí de inmediato yo he puesto dos imágenes que ya tienen su leyenda, que ya tienen su cita, que ya ustedes pueden estar viendo quién hizo qué, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por un lado, la obra de un autor, es decir, de una mente humana, de un cerebro humano, llevado a la práctica, y ahí está el nombre, Huyendo de la Crítica, y por otro lado, y lo traté como que de hacer similar a la obra humana, una obra, si es que se le puede llamar así, relacionada a la creación de la inteligencia artificial. Quizás si yo, fíjense las dos vertientes de lo que se viene, quizás si yo no hubiese puesto ahí esas flechitas y esas indicaciones de quién hizo qué,
probablemente podríamos aquí discutir las similitudes o no pudiésemos identificar con total claridad si es que una u otra la hizo una inteligencia artificial o un ser humano. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Fíjense a los niveles en los que estamos llegando en la aplicación tecnológica, específicamente en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en la vida de las personas. Y, y como cualquier tecnología implica innovación, y como cualquier tecnología implica mejoras, y como cualquier tecnología implica aprovechamiento, pero también se plantean una serie de desafíos que se deben discutir, que se deben corregir, que se deben afrontar para, pues, tener el control de lo que se está haciendo con miras, pues, a alcanzar sistemas de desarrollo muchísimo más avanzados o muchísimos más evolucionados. No digo en ningún momento que puedan reemplazar la actividad humana, al contrario, fíjense lo que hace una inteligencia artificial mano derecha y fíjense el nivel de perfección de esa obra de arte en la mano izquierda. Al contrario, aún la actividad que realizamos nosotros tiene un valor preponderante en el ejercicio, llámese laboral, llámese profesional, llámese académico, o como lo dije en un comienzo, en el ejercicio de nuestra propia ciudadanía. Entonces, eso es importante comenzar a pensar, a reflexionar, primero hasta dónde se está llegando con el uso de la tecnología, específicamente con la inteligencia artificial, que para nosotros es disruptiva de hace algunos años atrás, nada más. No muchos, no muchos, pero que para el mundo ya tenía una serie de avances que post pandemia se fueron proliferando a raíz, pues, de la utilización de plataformas como la que nos encontramos ahora mismo. O sea, lo que quiero decir, el mundo tecnológico era más circunscrito pre-pandemia que post-pandemia, donde la tecnología marca la pauta, donde la tecnología impone lo que se va a venir, lo que se va a trabajar, lo que se va a desarrollar. Entonces, eso a manera de un primer alcance, una primera aproximación que nosotros debemos tomar en consideración en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Ahora bien, lo que yo siempre explico, ¿no? Los seres humanos comenzamos a construir conocimiento, los seres humanos comenzamos a construir conocimientos sobre la base del ejercicio en o de las actividades en sociedad. Entonces, todo lo que nosotros pensemos o hagamos se hace en sociedad. Y eso no lo dictamina la tecnología, sino que lo dictamina el devenir de la historia. Algunos autores encajan estas disciplinas dentro de las famosas humanidades, que se complementan a su vez dentro de otras disciplinas a las que aquí podemos llamar ciencia. Entonces existe una sociedad que continuamente produce ciencia, produce humanidades, mejora, aumenta el nivel cultural, el arte, la historia, la filosofía y por otro lado la ciencia, la economía, el derecho, la ingeniería, todo va en avance, todo es sumativo, todo tiene un alcance. Y dentro de estas está la tecnología. Y muchas veces cuando nosotros pensamos, decimos, bueno, la tecnología, computadoras, mouse, robots, claro, es una expresión, quizás es la expresión más paradigmática de la tecnología, pero no significa que sea la única. Por un lado, si hablo de robots, hablaré de robótica. Por otro lado, si hablo de computadoras, por decir un ejemplo, hablaré de informática. Tecnología en informática, tecnología en robótica.
pero no significa que la tecnología se asocie única y exclusivamente a esos campos, pese a que esos campos sean los más conocidos, ¿no? Sino más bien implica que la tecnología signifique un cambio de procesos, una innovación en la realidad, en el statu quo de las cosas, de cómo se hacen las cosas y de qué productos finales se tienen. Eso es tecnología. Y esa tecnología se puede dar en todos los campos, en todas las ciencias, biología, física, economía, contabilidad, obviamente informática, publicidad, en todos los campos hay nuevos parámetros tecnológicos, en todos los campos hay nuevos procesos que se implementan a fin de reducir costos, a fin de mejorar resultados, a fin de agilizar procedimientos, entre otros, que nosotros ya conocemos. Entonces, otro punto aquí que debe quedar claro es que la tecnología no única y exclusivamente se refiere a la informática o a la robótica, pese a que estas dos sean pues las más conocidas. Cuando nosotros hablamos de tecnología, pensamos en estas dos. Pero eso no significa única y exclusivamente tecnología, sino el avance, la reafirmación de procesos, la innovación, la construcción de nuevas técnicas para alcanzar mejores resultados. Genuinamente eso es tecnología. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, obviamente estamos hablando de nuevas tecnologías o lo que comúnmente se conoce como TICs, tecnología de la información y comunicación, bastante conocidas, bastantes estudios que se han hecho en los últimos años en relación a las TICs. Y por no decir lo contrario, bastantes estudios de TICs relacionados al aprendizaje y la enseñanza universitaria y escolar. Entonces, ahí vuelve a tomar sentido el título que se me propuso. Educación, inteligencia artificial y derechos, que al final vamos a ver cómo impacta genuinamente en los derechos, ¿no? Pero aquí hay que hablar primero de tecnología y de cómo esa tecnología coadyuva a un mejor aprendizaje o a una mejor práctica educativa. Entonces, eso es importante que vayamos tomándolo en consideración, porque al final vemos cómo se conecta todo. Si yo empleo la tecnología, si yo estoy entrenado para emplear esa tecnología, también estaré entrenado para defender mis derechos ante cualquier persona que pueda utilizar esa tecnología en mi contra. Entonces, el círculo que comienza aquí debe cerrarse con todo el proceso, porque sin duda alguna, y acá nadie lo puede negar, la tecnología es beneficiosa. Yo puedo aprovecharme de eso. ¿Mm? Pero así como un tenedor sirve para comer, también puede servir para herir. Así como determinada tecnología o determinada inteligencia artificial o aplicativo de inteligencia artificial o programa de inteligencia artificial me sirve a mí, no sé, para corregir textos, entonces también me puede servir para vulnerar otros derechos de otras personas. Entonces, vayamos teniendo ese panorama o vayamos enfocándonos esta conversación que vamos a tener bajo ese panorama, bajo ese paradigma, ¿no? Aquí les comparto unas breves definiciones de lo que implicaría la inteligencia artificial, que todos tenemos en mente pues una definición. Yo solo quiero resaltar dos de ellas nada más, no son extremadamente distintas a la concepción que cada uno tiene sobre lo que es y lo que no es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí señala, desde una perspectiva arquitectónica, tenemos sistema diseñado para realizar tareas. O sea, el ser humano ya no es el único que realiza tareas.
Ya lo hacían los robots, por supuesto. Ya lo hacían los programas, por supuesto. Ya lo hacían los sistemas, también. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esos y estos? Que este se retroalimenta, a esos yo los comandaba. ¿Mm? Este aprende, siguiendo enormes árboles de decisión y diagramas de flujo preparados por desarrolladores humanos. Y esto es importante, porque siempre que entra en discusión una tecnología disruptiva, se pone también en discusión la clásica frase: ¿cuándo nos va a superar la tecnología? O en las profesiones, yo que soy docente universitario, eh, en un futuro ya no serán útiles los abogados, ya no serán útiles los ingenieros, los economistas, porque una maquinita, un sistema lo va a hacer. No, falso, súper falso. O las páginas web que seguro ustedes han visto mejor que yo, top 10 de carreras que la IA va a eliminar. Eso es imposible. La IA es una herramienta para potenciar tu trabajo, porque puede hacer tareas, puede simplificar tus actividades, pero no te puede reemplazar. Puede reemplazar actividades, pero no puede reemplazar al ser humano que realice esa actividad. Y eso lo hemos visto muy de cerca aquí en la institución pública, en la administración pública, cuando implementamos sistemas de interoperabilidad, que es muy similar o se maneja de alguna manera, el resultado es similar al de una inteligencia artificial. Comienza a leer patrones y completa. Tú pones tu DNI, comienza a leer los patrones. Pones la pregunta, lee, completó, listo, ya está. Entonces, un procedimiento administrativo que lo evaluaba una persona y que podía demorar 15 días en atender mientras lo evaluaba, ahora todo está interconectado. Todo se lee y se refleja, se lee y se refleja. Te sale en un día. Ahí hay una reducción del proceso y de la actividad, pero no puede reemplazar el discernimiento de la gente. Otro punto a tomar en consideración. Funcional, sistema que aprende, ahí está. Y esta es una característica importante de los sistemas de inteligencia artificial, que aprenden, ¿no? El famoso Learn Machine, el clásico Learn Machine, aprende, se retroalimenta, ajusta. Si yo le digo al chat GPT, quiero que me realice este párrafo, me lo da. Ahora yo le digo, quiero que lo corrijas, lo corrige. Y si yo vuelvo a decirle eso varias veces, ya sabe el patrón de lo que yo busco y cada vez me va a ir dando párrafos mejor preparados. Pero en la actualidad nadie me puede decir que puede escribir una obra como Cien años de soledad con la IA, pese a que aprenda, ¿no? Nadie me puede decir eso. Es más, ahora hay detectores de redacción de IA. Cuando los alumnos usan IA, yo también me puedo dar cuenta, porque se entiende, se responde de una manera ciertamente predeterminada. Por eso siempre digo yo, ¿puedes usar? Claro que sí. O, al contrario, utilízalo, pero como herramienta, no te reemplaza. Por mucho que aprenda, por mucho que esté diseñado para procesar tareas, para hacer tareas. ¿Mm? Sistema que aprende de grandes bases de datos para realizar tareas que antes se pensaban propias del intelecto humano. Ahí está. Ese es un punto importante que se debe tomar en consideración. Muy bien. Aquí simplemente un pequeño esquema, ¿no? Bases de datos e información, que básicamente es de donde sale todo el know-how, el backup de información, todo, se almacena, se identifica, se compara y se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando, se va corrigiendo detalles. ¿Mm?
Mientras más use estos sistemas de inteligencia artificial, más pulido los voy a tener para mis intereses. Y ahí está el último círculo, ¿no? Resuelve problemas y aprende de errores. Da la impresión de tener a alguien enfrente. Da la impresión de tener una opinión más. Si yo le planteo un caso, me va a dar su opinión. A veces puede ser una opinión súper básica, como que a veces puede ser una opinión más preparada, pero para que sea más preparada yo le debo suministrar más información, porque la información es el input de estos sistemas de inteligencia artificial. Y esa información solo viene de afuera, de Google, de bases de datos, de registros administrativos también pueden venir, ¿no? De la información que se deja cuando accedes a ofertas, todo eso. Y eso nos puede colocar en un futuro cercano, más que lejano, también en un riesgo latente. ¿En relación a qué? Me preguntará alguien. Y creo que la respuesta cae de madura. En relación a la protección de datos personales. Y de ahí nos vemos en el tribunal, en la Autoridad Nacional de Datos Personales, que dicho sea de paso, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, vamos tomando forma de lo que es o de lo que implica esta inteligencia artificial dentro del marco de la educación de la ciudadanía, entre otros, ¿no? Bien. ¿Qué Doctor nos Flores, permite? doctor ¿Sí? Flores, ¿Quién me discúlpeme, habla? yo, Jimmy, doctor, un segundito, nuestro atento público nos sugiere que por favor pudiera colocar su PPT en modo presentación, por favor. Ah, ya. A Están ver. muy atentos y nos han hecho esa observación. Ahí. Excelente, doctor, excelente. Ya. Gracias. Listo. Ok. Ya. Entonces, teníamos acá, ya lo estoy viendo yo también más grande, ¿no? ¿Qué hace la IA? Básico, básico. Seguramente hará más cosas. Y en un futuro, más cosas. Y el 2.0 y el 3.1 más cosas. Pero lo mínimamente que nosotros debemos saber que cualquier sistema de IA hace es esto de aquí. ¿Mm? Recuperación de información y documentación de base de datos. Registra, registra. Se alimenta como esponja, crece, crece, se alimenta, se alimenta, tanto de datos objetivos, de hechos, como decir noticias, por ejemplo, como de tus propios razonamientos, mientras tú le vas dejando tus razonamientos, el cómo debes de pensar, el cómo piensas, pero sigue alimentándose. Es como tener un cerebro infinito, listo para recibir todo tipo de información. Y por eso se habla de lo que le decía hace un momento, ese famoso machine learning, que no es más que otra cosa que el algoritmo, también los algoritmos que están en todos lados, en los micros, en los buscadores, esos algoritmos comienzan a recoger información, comienzan a recoger datos, comienzan a seleccionar patrones. ¿Y qué hacen con eso? ¿Se lo guardan? No. Comienzan a dar predicciones. Registran, seleccionan, analizan, reciben. ¿Para qué? Predecir. Y esto lo saben muy bien los de publicidad. Dejan que el Facebook, el Instagram, el TikTok comience a explotar el algoritmo. Y de pronto yo estoy hablando de que mañana voy a ir a cenar un pollito a la brasa y me aparece cuando activo mi celular un pollito a la brasa. Y el más cerca a mi casa, o el más barato, o el más cerca a mi trabajo. El algoritmo comenzó ¡plic! Y te colocó el resultado, ¿no?
Entonces, eso es básicamente el registro y la recuperación de información. Grandes bases de datos de información y que permiten pues este almacenamiento, identificación, comparación, a la vez que se entrenan. ¿Se entrenan para qué? Para predecir, para dar resultados, para dar respuestas. ¿Qué más? Gestión de textos y selección de información con criterios asociativos. Muy similar, muy similar. Por ejemplo, yo aquí en el trabajo veo cómo los analistas, los especialistas usan inteligencia artificial para generar textos. No está mal, ¿m? No está mal, pero vuelvo, lo repito, siempre y cuando tú seas el que controles, tú seas el que de nuevo leas, el que de nuevo corrijas, perfecto. Ahí está bien. Puedes utilizarlo como apoyo, por supuesto, a todo nivel, a todo nivel. ¿M? Puedes plantearle problemas, por supuesto, a todo nivel, no solamente profesional, también universitario, también escolar. Lo que uno no puede hacer es negarse a la tecnología. Es como en la sociedad. Lo que uno no puede hacer es negarse al mercado. El mercado existe, tiene reglas, se maneja. No puedo destruir al mercado. ¿Que puedo incrementar la supervisión? Sí. ¿Que puedo regular mejor? Sí. ¿Que puedo ser más restrictivo o más liberal? Sí. Pero existe. Igual es con la tecnología, existe. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que existen porque explotan. No porque una norma lo dice, no porque la Constitución lo dice. Existen porque se dan, acaecen en la realidad. Y dado que están, entonces lo utilizamos. Tratamos de sacarle el mejor provecho. Sistemas diseñados para la enseñanza, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Algunas lecciones, algunos temas de accesibilidad, algunos deberes que ya lo vamos a ver ahora. eh, Determinación de resultados de casos y problemas y ofrecimiento de un diagnóstico. ¿Sí? Básicamente, sin contar algunas imágenes que se pueden generar, algunos videos que también se pueden generar dependiendo del nivel del sistema o de la actualización del sistema, básicamente o mínimamente esto es lo que hace una inteligencia artificial. ¿Es positivo? Sí, claro. ¿Necesita seguridad? También. También es importante que haya niveles de seguridad, sobre todo para el control de los datos personales que se quedan metiditos en estas bases de datos. Y por eso todas las páginas ahora te acepta cookies, ¿no? Una cosa así, más o menos eso. Va relacionado a esto. Porque al final, ¿quién controla esa inteligencia artificial? Alguien tiene esa información. Y alguien puede hacer un mal uso de esa información. Y a alguien habrá que abrírsele un procedimiento administrativo sancionador por el mal uso de esa información. Y habrá que colocarle una sanción o una infracción o una medida correctiva por el mal uso de esa información. En caso que se den. Creo que acá me han escrito, no sé si... A ver. Ah, no, ya, ok. Es un tema de WhatsApp, ya. Listo. Ya, a ver, ¿qué más? Vamos acá. Y acá un poco lo que les decía. ¿A qué coadyuva? Estudio de casos, importantísimo. Por ejemplo, en derecho tenemos mucho de estudio de casos, estudio de expedientes. Y eso es importante. Utilizamos mucho la jurisprudencia, las resoluciones administrativas. Aquello que autoridades competentes han resuelto, lo estudiamos. ¿Lo estudiamos para qué? Para saber que si me pasa un caso igual, la autoridad va a resolver de manera igual. Entonces, pues la inteligencia artificial en este análisis de caso permite evidenciar el criterio de la autoridad administrativa, de la autoridad judicial, permite evidenciar el análisis, la evaluación de los documentos. Todo esto está relacionado. La construcción de textos, resúmenes,
Le puedo colocar una resolución de 100 páginas y me lo resume en 3 páginas. Ahora bien, queda el otro lado. Ya, me lo resume en 3 páginas, pero está bien hecho. ¿Realmente estará enfocándose en los puntos clave? ¿O muy por el contrario sigue el patrón de que mientras más se repita, más importante es y no necesariamente es así? Me sirve para evaluar exámenes. Entonces, eso también es importante. Si yo quisiera, por ejemplo, decir cómo se puede aplicar eh, la inteligencia artificial en la educación en general, no solamente a nivel universitario, ni mucho menos solamente en la especialidad de Derecho, sino en general, yo, por ejemplo, podría decir, el primer campo de aplicación son en las lecciones. Son en las lecciones, son en las clases, son en las sesiones. Permiten al docente construir mejores sesiones, más llamativas. Son una herramienta que definitivamente va a apoyar a la gestión de la educación en el aula. O bueno, también en estos espacios virtuales, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque al final lo que va a dar de cuenta es precisar de argumentos que se exponen en la clase. No sé si ustedes les ha pasado, se habrán dado cuenta. Si esto está siendo grabado y la IA va a sacar la redacción de este texto. De lo que yo estoy hablando va a quedar y va a sacar un pequeño resumen. Ay, para eso sirve, para eso es importante. Claro, cuando ustedes leen el resumen y dicen, no, faltó esta parte, no, no entendió esto, claro, pero va entrenándose. Pero para eso sirve. Para eso podría servir el uso de la inteligencia artificial en las lecciones o en cuanto a los deberes. Por ejemplo, si yo comenzara a pensar eh, qué rol docente tengo yo dentro del marco de los cursos que enseño y dentro del marco de la aplicación tecnológica, debería comenzar a seleccionar a los estudiantes por grupos o individualmente. Y para cada uno de ellos podría trabajar evaluaciones distintas, ajustadas a sus necesidades. La IA me permitirá crear estos patrones que van a ser aplicados finalmente a uno o a otro. Entonces también es importante eso. Me permitirá generar o crear exámenes especializados para cada uno de estos, cosa que sería mucho más complejo que yo mismo lo pueda hacer. No significa que sea imposible, pero significa que es más complicado. Y comúnmente, ¿qué hacemos todos los docentes? Pues tomamos uno o dos exámenes. Pero si pudiéramos analizar el salón sobre las necesidades de cada alumno, entonces podríamos estar tomando muchísimos más exámenes por grupos pequeños, dentro de 4, dentro de 5, dentro de 6, que necesiten reforzar puntos de la propia clase. Esto es pedagogía, pura pedagogía. Otro tema, les comentaba lecciones, les comentaba deberes que se tienen con los alumnos. El tema de la accesibilidad. Y esto sí no es muy nuevo. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad visual así no pueden ver, no tienen el don de la vista, necesitan de una asistencia. No significa que estén imposibilitados de educarse, número uno. Número dos, no significa que estén imposibilitados de ser los mejores del salón. Pero sí hay que adaptar la tecnología para que a ellos les sea útil. Es más, si yo aquí planteara, vamos a hacer un juego de roles, vamos a hacer un debate abierto, la persona que no ve la expresión de su contraparte, obviamente sabe el tema, seguro se ha preparado, pero no ve la expresión de su contraparte, se está perdiendo algo de la
enseñanza, se está perdiendo algo el aprendizaje. Entonces, ¿no les gustaría a ustedes que la inteligencia artificial pudiera describir lo que ve, por ejemplo, y trasladar eso al audio? Se puede. Hay programas. Persona con saco comienza a gritar en clase. Una cosa así. Una cosa así. Persona con saco enfatiza, entonces ya la persona con discapacidad visual comienza a generarse la idea del contexto, del entorno, de la situación, que comúnmente no alcanzaría con tan solo oírlo. ¿Mm? Entonces, fíjense los importantes niveles de aplicación tecnológica o aplicación de la inteligencia artificial en el aula. Solo estoy dando ejemplos dentro del aula. Ni siquiera estoy dando ejemplos de lo que los alumnos pueden hacer fuera del aula. ¿Mm? He planteado una discusión, he planteado un debate, he planteado cómo hacer mejor los exámenes. ¿Mm? He planteado cómo en general la inteligencia artificial puede ayudar de alguna manera a mejorar la práctica educativa. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a ir por acá. Ahí está. Acá quería también plantear algo importantísimo. Yo soy un defensor de lo que les voy a decir. Justamente en estas épocas de niveles elevados de tecnología, de simplicidad, y todo lo he dicho hasta ahora de cómo nos podemos beneficiar, ¿no? De la tecnología y de la inteligencia artificial en específico. Pero también hay un fenómeno en las universidades, y lo destaco aquí, y es que la regla general es que ni la tecnología ni la inteligencia artificial puede reemplazar el aprendizaje moral, ético, en valores, o como quieran llamarlo, humanístico, que tienen los seres humanos. No, no lo puede reemplazar. ¿Y qué es lo que acontece en las últimas décadas? Que las universidades han comenzado a reducir sus cursos generales, sus cursos de humanidades, a consideración de que te venden un eslogan de sales especialista desde el día uno. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta se vuelve más seria. Si lo que la universidad busca es especialistas o profesionales de nivel, porque especialistas seguramente van a ser muchos, pero profesionales que puedan transformar la realidad de un país. Para poder transformar la realidad de un país necesitas estar preparado para eso. Y eso escapa de tu nivel elevado de informática, de biología, de física, de matemática. ¿Mm? Entonces, estas humanidades yo considero que deben preponderarse con todos los avances que está teniendo la tecnología hasta la fecha. No descuidar el campo de las humanidades, de esa formación humanística, por las otras ventajas: ahorro de tiempo, facilidad para construir textos, rapidez para tener la respuesta en un minuto o menos de un minuto, tener a un sistema que me diga lo que tengo que hacer. Claro, todo eso perfecto. El problema es que eso no forma. Eso ayuda a que aprendas mejor, totalmente, pero no forma. Y si nosotros aquí vamos a hablar de un ejercicio ciudadano responsable, yo necesito especialistas. Yo necesito la maquinita o la inteligencia artificial que haga que yo mejore mi tarea especializada. Lo primero, antes que eso, lo primero que necesito es estar ante un profesional de nivel, ante una persona culta, ante una persona con pensamiento crítico, con capacidad argumentativa y de raciocinio.
Dos variables que, por ejemplo, yo puse en mi tesis de magíster para evaluar a alumnos universitarios. En eso, y ahí viene mi pregunta abierta, eh, ¿en eso contribuye de sobremanera la tecnología? Yo creo que no. Yo creo que no. Y vuelvo al comienzo de mi exposición. Y justamente porque creo que no, el ser humano y su actividad y su pensamiento y su intelecto sigue siendo imprescindible. ¿Mm? Sigue siendo imprescindible. Los avances tecnológicos deben ir de la mano de una formación humanística desde el colegio incluso, desde el colegio, fuerte. El civismo no está en la tecnología. El civismo implica una formación, formación en la cultura, formación en el contexto, en la realidad que te toca, en los valores que tu sociedad tiene. Y eso no está en la tecnología. Muy por el contrario, la tecnología, al no poder comúnmente hacer un razonamiento sobre eso, lo obvia, lo obvia. Al obviarlo, entonces sí hay un riesgo a todo nivel, político, educativo, jurídico, si gusta. ¿Mm? Entonces, ¿qué se está formando? ¿Qué ciudadanos, qué profesionales, qué técnicos, qué académicos estamos formando? ¿Mm? ¿Estamos yendo por la fácil? ¿Estamos yendo por lo que debe ser? Ah, tecnología para todos, ya, listo. ¿Eso es formación? No, eso no es formación. Acá dice construcción de conceptos, construcción de argumentos, aprender a partir de fuentes, resumen de información, perfecto. Todo eso, listo. Pero eso no es formación. Para ir a votar a las urnas cada elección presidencial o municipal o regional, tengo que formar. ¿Mm? Independientemente de toda la aplicación tecnológica que yo sepa usar o de cómo contribuye esta aplicación tecnológica en mi propio aprendizaje. Eso sí es importante tener en consideración. Entonces, para cerrar este título, la lógica, la historia, la sociología, la economía, la filosofía son trascendentales aquí y ahora. Aquí y ahora. En un mundo donde impera la tecnología, donde impera lo fácil, donde impera lo sencillo. Eso es lo que nosotros debemos tomar en consideración. Muy bien. Es un poco lo que le decía y vamos aquí, ¿no? ¿Qué, qué desafíos se nos vienen en relación a los derechos fundamentales? Derecho a la educación, protección de datos personales, no discriminación y acceso a la información. Vamos a ver algunos de estos. Obviamente vamos a comentar algunos de estos. Creo que en gran medida ya he comentado el tema relacionado al derecho a la educación. ¿Mm? La IA o la inteligencia artificial puede de alguna u otra manera personalizar el aprendizaje, generar espacios de discusión, detectar algunas dificultades en los estándares de enseñanza, entre otros puntos que sin duda alguna son importantes. Pero ojo, retomo la palabra. La IA lo que no puede hacer es formar.
Puede informar, no puede formar. Puede razonar, puede proponer, pero no puede formar. Por consiguiente, yo no le puedo dejar todo eso a la IA. Necesito de un profesor. Necesito de un profesor. ¿Mm? Además, tome en consideración que hay toda una discusión en esta materia actual, hay toda una discusión donde la IA toma en consideración parámetros que se convierten en sesgo. ¿Mm? Entonces no puede excluir, o mejor dicho, puede excluir a algunos estudiantes o algunos perfiles de cualquier nivel, de cualquier estrato, y eso sin duda alguna impactaría en los derechos fundamentales de los alumnos a los que nosotros pues impartimos la enseñanza. Eso no se podría hacer. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales no pueden discernir eso, no pueden discernir eso, y eso es clarísimo, ¿no? Muy bien. Por otro lado, protección de datos personales, otro gran tema. Lo dijimos hace unos momentos, ¿no? La IA recopila, extrae, genera espacios de análisis de data. Data, o sea, información, o sea, datos. Nombres, apellidos, fechas, gustos, perfiles, ubicaciones, lugares, dirección, padres, árbol genealógico, todo, todo va quedando. Cuando yo en Instagram digo, estoy en Miraflores, porque en Miraflores trabajo, ¡plin! Ya sabe que en Miraflores trabajo. Uh-huh. Y me voy al Bembos de la esquina, ah, ya, le gusta el Bembos. Y me voy 2, 3 días, ah, ya, sí o sí le gusta el Bembos, le pongo publicidad de Bembos. ¿Mm? Entonces, eso es una ventaja publicitaria, marketera, sí, claro está, pero que sí, si no se tienen los niveles de seguridad que, por ejemplo, ha establecido la ley de gobierno digital, entonces esto sí puede terminar muy mal, muy mal, muy, muy mal, porque no se tiene la seguridad del tratamiento, es decir, de lo que se va a hacer con esos datos personales y de quién los administra, finalmente, quién se queda con esos datos personales, ¿no? Eso también podemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Quién usa eso? ¿Quién los guarda? ¿Respeta el marco normativo? ¿No respeta el marco normativo? Entonces, todo lo que le estoy diciendo sobre el derecho a la educación y sobre la protección de datos personales tiene una ventaja, pero a su vez tiene un problema. ¿De qué se tiene que encargar la autoridad administrativa? De reducir el riesgo. Quizás no eliminarlo, porque la tecnología está 10 pasos arriba. Reducir el riesgo es la clave para que se pueda implementar sistemas de inteligencia artificial, sistemas de interoperabilidad, normativa de gobierno digital de una manera correcta. ¿Mm? De una manera correcta. Otro punto, no discriminación. Esta también, clásica discusión. ¿No? Clásica discusión. ¿Qué pasaría si a la inteligencia artificial, con los sesgos que cada uno tenemos en mente, con los criterios culturales y los estratos socioeconómicos que cada uno tenemos en mente, comenzamos a entrenarla mal? ¿Qué pasaría si los algoritmos, bueno, qué pasaría? No, esto está pasando, se alimentan de datos ya sesgados? Porque claro, hay que reconocerlo también, nosotros mismos tenemos nuestros propios sesgos. Entonces, esas decisiones que construyan, que produzcan, esos resultados que den, van a estar sesgados también. Si están sesgados, incrementan las desigualdades estructurales. Si incrementa la desigualdad, entonces no necesariamente puedo estar hablando de discriminación, como que yo tenga discriminación por tu raza, por tu etnia, por tu religión, por tu partido político, no.
quizás no ahí, pero quizás en esos resultados que estoy generando con estos sistemas, ¿m? Ejemplo, con sistemas de becas, ya no califico. Pero si lo hubiese evaluado una persona, sí hubiese calificado. ¿M? Al final hay una exclusión formal, ¿m? Y por consiguiente una vulneración de derechos fundamentales. Otro, acceso a la información. Bueno, esto creo que es lo más mediatizado, ¿no? Creo que estamos en un mundo donde la información es muy abierta, incluso muchas revistas indexadas abren algunos artículos, no cobran por algunos artículos porque se entiende que la información que está en la web debe ser para todos, para contribuir al conocimiento, para formar más conocimiento, para acrecentar ese conocimiento. Entonces, eh, el acceso a la información sí creo yo que es uno de los puntos importantes de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Te permite obtener nuevos resultados que no necesariamente están así interpretados en la web. En la web está la información. Lo que hace la IA es procesar esa información. ¿Mm? Eso también podríamos tomar en consideración en relación a dónde se podrían presentar estos riesgos. En la educación, en la protección de datos personales, en el tema de las igualdades. La cuestión es que la tecnología no genere o no extienda la brecha de desigualdad que existe, más aún en países como el nuestro. Al contrario, la idea de aplicar tecnología es de que todos puedan acceder más fácil, más barato, menos costoso, más rápido. ¿Mm? Si yo aquí en la administración pública se me ocurriese a mí, por ejemplo, decir que todos mis procedimientos administrativos van a ser virtuales a nivel nacional, yo estaría automáticamente excluyendo muchísimas personas que no tienen acceso a Internet, a computadora. ¿Mm? Entonces, para esas personas, todavía esa presencialidad es sumamente importante, porque de lo contrario le cierro la puerta a la administración pública. Y si le cierro la puerta a la administración pública, lo que estoy haciendo es negarle un servicio público. Y eso es grave. Por eso que todavía estamos construyendo un país donde se implemente la tecnología de manera gradual y donde ésta deba ser o deba de tener el mayor alcance posible. Pero no podría limitar y decir, bueno, porque Lima lo tiene, todo el país lo debe tener. ¿Mm? Porque todo el país somos todos. No Lima, o no un sector, o no el que tiene computadora, o no el que tiene internet, o no el que tiene celular. No, todos. Y para todos son los servicios. Entonces, otro gran punto de discusión, que incluso este último ameritaría, por ejemplo, una conferencia completa. ¿Cuáles son los avances de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública? ¿Y cómo reducir la brecha de tecnología para generar esta virtualización de todos los procedimientos administrativos? ¿Cuál es la proyección del Estado en eso, por ejemplo? ¿A 20 años? ¿A 15 años? ¿Con sedes desconcentradas, con mayor cantidad de sedes desconcentradas? Entonces, eso también es importante tomarlo en consideración, ¿no? Bien, muy bien. Y bueno, con esta última reflexión, pues yo cierro mi participación, quedo atentos, creo que estoy dentro del marco de la hora, me dicen, creo que por ahí estoy, ¿no? Agradezco una vez más a Jimmy por la invitación, al Centro de Estudios, en efecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a las personas que están aquí, que han tenido un espacio para poder escucharme. Y quedo atento si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que podamos reflexionar aquí, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Flores. Efectivamente,
Tenemos algunas consultas de nuestro atento público. Le comento que hemos tenido una sala con más de 2.000 personas que nos vienen acompañando en esta sesión. Le agradecemos mucho por tan didáctica presentación. Voy a compartir enseguida algunas de las consultas que nos han transmitido, ¿no? Nuestro atento público. Nos Muy preguntan. bien. em, ¿Qué pasaría respecto a las soluciones de los casos? Las personas no necesariamente contarían con un abogado. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, entiendo, sería el incorrecto, causando indefensión inclusive a la parte solicitante. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Ya, a ver, me dices si es lo que estoy entendiendo bien. ¿Qué pasaría en el desarrollo de un caso, o sea, de un proceso? Estoy yo metido en el marco de un proceso, ya, y no tengo abogado. Sí, entendería que sí. Ujú, Ok, bueno, primero hay algunos procesos que me permiten, digamos, no tener abogado. ujú. Lo demás, sí, digamos que esté en estos de acá. Podría utilizar la inteligencia artificial para generar mis propios argumentos, mis propios recursos, sí, claro. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero yo de ahí te diría otra cosa, más bien. Yo te diría que sería bueno de lo que te dice tu abogado antes de contratarlo, contrastarlo con la información que podría generar a través de inteligencia artificial. A ver si coincide, a ver si es otra perspectiva, o ya tendrías dos opiniones y no una sola. Eso también estaría bueno. Otra cosa que te podría ayudar dentro del marco de tu proceso, si tú estás ya metido ahí en uno de esos, pues es las resoluciones, análisis, síntesis, criterios jurisprudenciales de las resoluciones relacionadas al objeto de tu proceso. Eso también te podría ayudar porque ya vas a tener una certeza o una información clara sobre lo que va a venir cuando resuelvan el caso, ¿no? Ese también es un gran punto que podría verse, ¿no? No sé si respondo la pregunta, más o menos la he entendido así. Gracias, doctor. Sí, sí, creo que va por ese lado, el lado de la duda en determinados casos, pues, ¿no? Mm, Otra de las preguntas que nos han compartido es la siguiente. ¿Qué recomendaciones, doctor, nos puede brindar usted para promover el uso de las IA en las entidades públicas en el marco de la ética de la función pública? Quizás usar el chat GPT Plus, que es una cuenta privada y más personal. ¿O qué nos sugeriría usted? No, hay varias cositas, importantísimo. Primero, yo soy un fiel creyente de la aplicación tecnológica en la administración pública. ¿Por qué razón? Porque lo he hecho con con éxito, en la institución donde trabajo, lo he hecho. Hasta el día de hoy sigue habiendo procedimientos administrativos interoperables que se manejan con lectores de IA más o menos similares a los que conocemos en los sistemas. Ahora bien, los niveles de seguridad no necesariamente están de la mano de lo que te pueda ofrecer una cuenta Plus o de lo que te pueda ofrecer una cuenta con mejor paga. Los niveles de seguridad para que no pase lo de RENIEC de hace unos 2 meses, si no mal recuerdo, implican cumplir con determinados parámetros técnicos para asegurar que esa información que comúnmente se produce y que constantemente se produce, primero, no sea vulnerada y segundo, no sea compartida en contextos donde no deberían estar. Entonces, hay que cumplir con esos niveles que comúnmente se relacionan a usuarios máster, usuarios como una cuenta máster, y que él responde por la actividad que hacen sus cuentas limitadas. Así se maneja comúnmente la información en relación a esta aplicación tecnológica en una institución pública. Un usuario máster a cargo del jefe de la unidad tecnológica, usuarios con aplicaciones limitadas que van a suministrar información, que van a hacer procedimientos, que pueden aplicar inteligencia artificial, y este máster responde y corrige lo que no se esté dando en sus cuentas limitadas, vamos a usar ese nombre, cuentas limitadas, ¿no? Que no tienen todas las funcionalidades de la primera, ¿ok? Entonces sí, importantísimo. Es más, permíteme la pregunta, yo creo que es una gran oportunidad para implementar sistemas de inteligencia artificial a la administración pública.
La administración pública tiene infinitos registros administrativos. Los registros administrativos, ¿qué son? Grandes bases de datos de información. ¿Qué maneja la inteligencia artificial? Grandes bases de datos de información. Entonces, para determinados casos incluso se podría resolver con algún grado de inteligencia artificial, ¿no? Hace unos años se resolvió un caso de un proceso de alimentos utilizando y aplicando inteligencia artificial para determinar la cuota de la pensión. Claro, pensemos en grande, pensemos en cómo haríamos para esos procedimientos de aprobación automática, hacerlos a través de inteligencia artificial. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Y a la vez garantizar la seguridad de los usuarios que te solicitan esos procedimientos. ¿Mm? Muy bien. Gracias, gracias, doctor. Creo que esta consulta va un poquito ligada a lo que nos comenta también. Eh, ¿Cuál sería la IA más actualizada que usted recomiende que tenga una base de datos más actualizada que nos sirva, entendiendo que es un funcionario público quizás, para generar documentos de respuesta, doctor? Yo utilizo ChatGPT. Yo Mm, personalmente utilizo ChatGPT. Hace poco pagué una suscripción pequeña de Justia, que es una inteligencia artificial generada dentro de un entorno jurídico. Me pareció que es buena, pero que debe seguir creciendo. Aún con el ChatGPT me generaba mejores propuestas. Ahora bien, ¿por qué el ChatGPT me genera mejores propuestas de respuesta? Porque eso está súper entrenado ya por mí. Claro, mm, súper, le he puesto citas bibliográficas, citas de autores, e ideas que tengo, ya se ha entrenado, ya es un abogadito que está ahí. Entonces, cuando debo recurrir, porque lo tienes que entrenar, volvamos a lo que hablamos, lo tienes que entrenar, ahora ya le puedo preguntar directo, quiero tal cosa, y él ya sabe que lo tiene que hacer en versión abogado, porque en el ChatGPT ya lo tengo así entrenado. En el otro lo usé, le faltaban unos puntos, yo sé que van a mejorar, pero yo utilizo eso. He visto también que por aquí utilizan la de Google Gemini, también he visto que utilizan para corregir textos, ¿ok? También es válido, pero yo les comento la que yo utilizo y es esa. gracias, gracias, doctor, por esos tips. Em, Otra de las importantes preguntas que nos han compartido es la siguiente. Estimado doctor, hay algunas personas que recomiendan indiscriminadamente el uso de la IA y en algunos casos atentan contra los derechos humanos fundamentales. Quisiera saber si estará contemplado el hecho de denunciar a estas personas. ¿Hay alguna ley, algún código de respeto, de uso contra el abuso en el Perú? Claro que sí, Dado que, sí, dado que yo uso inteligencia artificial desde hace varios años y como usuario veo que se promueve para mal el uso de la IA por parte de algunos oradores contratados por algunas entidades del Estado y también empresas privadas, desconociendo o aprovechando la inestabilidad de la reglamentación en este tema. ¿Qué opinión le merece? hay dos vertientes. Primero, sí hay un cuerpo normativo, principalmente es pues la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, en referencia a que, a que esa vulneración que me comentas tú esté relacionada a los datos personales, ¿no? Que si no me recuerdo es la Ley 29733. Quizás por ahí se me escapa un número, pero Ley de Protección de Datos Personales en el Perú es esa. La autoridad es la Autoridad Nacional de Datos Personales, ya lo había dicho también, a cargo o adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Eso en relación a la vulneración de datos personales, ¿no? Ahora bien, todo el sistema de gobierno digital está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros a través de su Secretaría Técnica, ¿no? En gestión de la modernización pública ahí también tiene un rol, claro, pero tanto la ley como el reglamento de la ley del gobierno digital son pues de hace unos años. Falta mucho por hacer ahí, ¿no? ¿Mm? Gracias, doctor. Tenemos otra consulta. A ver, ¿cuál cree que deberían ser las cualidades y o formación que deba tener un profesional ante este boom de la tecnología, doctor? Bien, buena pregunta, buena pregunta. Pri- eh, Voy a explayarme chiquito nada más. Hay un libro
de Zubizarreta, es un autor peruano, antiguo peruano, donde señala qué va a hacer o qué va a obtener la universidad de las personas, de los estudiantes. ¿Ok? Un profesional, un científico o una persona culta. El profesional es un especialista en la técnica. El científico es un especialista en el conocimiento. Puede hacer conocimiento. ¿Mm? El profesional conoce las reglas de la disciplina. El científico hace las reglas de la disciplina. La persona culta entiende las reglas de las disciplinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué cualidades? Primero, la ética. Primero, la ética. De hecho, esto es una cualidad que se arraiga a toda la función pública. Y no, porque esto es circunscribirlo, ¿no? A la función privada también. El ejercicio de la actividad privada también, para que después no veamos como árbitros de los mejores estudios del país están en procesos penales. O empresas de las más grandes, nacionales e internacionales, están en procesos penales. Entonces, la ética en todo sentido, cómo tú manejas la tecnología es la clave. Tú lo utilizas para potenciar a tu entorno, para mejorar tu propuesta profesional, o tú lo utilizas para vulnerar derechos, para sacar provechos, para cometer ilícitos, sean administrativos, sean penales. Ya, ahí hay un gran abismo. Yo se los digo desde un frente, desde el frente universitario, ¿qué necesita el profesional universitario independientemente de su carrera? Pensamiento crítico, razonamiento y argumentación y ética en el ejercicio. De ahí lo demás cae por añadidura. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos comparten es, eh, ¿cómo podríamos empezar, doctor, a implementar la IA dentro de los espacios de mediación vecinal comunitaria? Ya, ahí me gustaría que me digan cuáles son esos espacios de mediación comunitaria. No sé si te pueden inscribir todavía ahí. A ver, mientras, bueno, démosle chance que nos puedan Ajá, para complementar la ver el respuesta. contexto, para ver Sí. el contexto. Y Ujú. paso rápidamente a otra de las consultas, mientras le damos tiempo a nuestro usuario que complemente esta consulta. Otra pregunta es, ¿qué opina sobre la implementación del sistema de mediación inteligente en el servicio de mediación de energía eléctrica? ¿Ha oído algo de esta información, estimado doctor? No, te mentiría, no tengo ese alcance. En todo caso, lo puedo revisar. Creo que ahí les comparto mi correo, en todo caso te lo Ujú. comparto, Jimmy, lo podemos revisar, pero no tengo ese dato así exacto, no lo tengo aquí, ¿no? Perfecto, doctor. Y otra pregunta que creo que también es muy importante que nos han extendido es, ¿cómo pueden los sistemas educativos garantizar que el uso de la inteligencia artificial respete los derechos humanos y prepare a los estudiantes para un futuro donde la ética digital sea fundamental? Bien, bonita pregunta. Lo primero de el respeto a los derechos humanos son los niveles de seguridad y los sesgos cognitivos, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en esa base de datos? Eso es lo principal. ¿Qué es lo que tú estás ingresando? ¿Qué es lo que tú estás publicando? Mientras más te expongas, mientras más des tus datos sensibles a 800 páginas que te los piden, porque ahora todo es datos, es el precio que pagas por algo gratis, son con datos, con información. Entonces, mientras más des tus datos, más vulnerable te puedes hacer. Y puede llegar desde sesgos, que ya lo hemos comentado, sesgos en selecciones, como por ejemplo, les dije el ejemplo de las becas, hasta delitos informáticos relacionados al sistema bancario, que 3.000 soles menos, que 4.000 soles menos, que son delitos tipificados como tales y que ahora están muchísimos de ellos en discusión, porque la carga probatoria es sumamente difícil. ¿Mm? Probarlo, probar quién fue al final es complicado. Entonces, todo se relaciona, la cantidad y la calidad de datos que tú vayas colocando durante toda tu vida digital y los niveles de seguridad que tenga la persona que está al frente tuyo para tratar esos datos. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Cuando alguien implementa sistemas administrativos informáticos que van a registrar datos personales,
es otra empresa, no la misma, es otra empresa con nubes gigantescas las que resguardan esto de acá. Una es la que implementa, la que pone y la que recibe, y otra es la que los guarda y los encarga y se encarga de encofrar. Esta de acá tiene que estar en constante comunicación con la autoridad encargada de la protección de datos personales. Si no pasa eso, estás en riesgo. Si pasa, entonces no hay problema. Ahora bien, todo comienza, obviamente, desde la escuela, desde la universidad. Todo comienza ahí. ¿Qué tratamiento le estás dando tú a los datos personales? A tus datos personales. Muy bien. Gracias, doctor. Y yo quiero compartirle una ya de las últimas consultas. No hemos recibido todavía el complementario de la pregunta anterior, pero quería preguntarle, doctor, ¿cuál considera usted que serían los desafíos más próximos en tanto a la educación y a los derechos fundamentales en torno a la inteligencia artificial que usted nos pueda compartir? Por supuesto, muy bien. Yo creo que el desafío, el primer desafío y el más grande es estandarizar. Se deben estandarizar los niveles de inteligencia artificial, se deben poner a disposición de la educación de los alumnos y de los profesores esa de inteligencia artificial, totalmente de acuerdo. Ese es en relación a la educación, ese es el más grande desafío. Entonces el alumno ya no me debe perder tiempo, ¿ok? Ya no me debe perder tiempo el alumno en buscar información. Lo que me debe hacer él es analizar la información que puede encontrar la inteligencia artificial. El alumno ya no me debe perder tiempo leyendo 50 expedientes. Lo que debe hacer es analizar con profundidad la selección de criterios que ya me dio la inteligencia artificial. ¿Mm? Entonces, lo importante de esto, de aquí, es que se estandarice. Al nivel que se estandarice, se va a poder controlar esa inteligencia artificial y vamos a reducir los márgenes de vulneración de derechos fundamentales, de desprotección de datos personales, entre otros. Cuando yo logre la estandarización al nivel educativo de esta inteligencia artificial, cuando la implemente, pero que lleva de la mano también de una formación en tecnología, así como para tener una tarjeta de crédito, yo tengo que tener un mínimo de formación de sistema financiero para que no vaya con mi tarjeta y me desfalco y quedo endeudado para siempre, ¿no? Ya, igualito, un mínimo de formación tecnológica que viene desde el colegio y termina en la universidad. Y de ahí en adelante está preparado. Entonces, podríamos hablar de un ciudadano dentro del marco de una democracia que va, que vota, que va, que hace, perfecto. Podríamos hablar de un ciudadano metido en el sistema financiero que va, compra, gasta, presta, listo. Y podríamos hablar ahora sí de un ciudadano también metido en los sistemas informáticos, que sabe qué coloca, que sabe cómo utilizar y que sabe cuándo cerrar estos sistemas, ¿no? Esa sería en gran medida, desde mi punto de vista, lo que se viene al futuro. A la par de eso, recuerden que la tecnología va a avanzar sin pedirte permiso. Va a avanzar sin pedirte permiso. Entonces, la regla principal es en derecho que los hechos están antes del derecho. Perfecto. Mi normativa, ¿cómo va? Ya se emitió, ya se perfeccionó, ya se identificó los puntos donde hay vacíos o lagunas. Hay que cumplirlos. Eso es importantísimo, ¿no? Doctor Pavel Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. La verdad que muy gustosos de haber recibido bueno, de tenerlo con nosotros en esta sesión. Quiero agradecerle a nombre de la directora general de nuestro centro de estudio, la doctora Jimena Pinto. Esperamos comprometerlo y ver si podemos tener en otra ocasión su participación nuevamente. Queremos agradecer también a las más de 2.000 personas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Y bueno, hemos llegado ya a la parte final, doctor, reiterándole nuestro especial agradecimiento a usted. Listo, muchas gracias Jimmy, que te vaya muy bien. Continúa, por favor, difundiendo conocimiento de calidad, difundiendo la cultura ciudadana y, por supuesto, la cultura democrática, porque como siempre digo, la democracia no es una forma de gobierno, es una forma de vivir y de entendernos, ¿no? Así que enhorabuena por esto y encantado de poder volver y acompañarte en otra ocasión. Y gracias a todos los que han estado aquí escuchando la sesión.
Muchas gracias, doctor. Que continúe teniendo buenas tardes y muy buenas tardes con todos también.